Yo les voy a hablar sobre principios y fundamentos de la educación física. Mi nombre es Walter Uz. Empezamos con el principio de adaptación. En este principio es donde el cuerpo se va a ir adaptando ante algún deporte o alguna actividad física. También es la capacidad de ir resistiendo con más tiempo la actividad o el deporte que se practique. Un ejemplo es el realizar el deporte de natación, en donde tenemos que adaptar el cuerpo a la temperatura del agua, en la cual es frío. También en la respiración, ya que no es la misma forma de respirar en una piscina o estando nadando que cuando estamos fuera de. Entonces, este es un ejemplo claro en donde se va a tener que ir desarrollando el cuerpo, creando sus propias adaptaciones y poder hacer sus propias habilidades para poder llevar a cabo dicho deporte. Ahora vamos a hablar sobre el principio de progresión. Y se dice que en este principio se empieza de lo simple hasta lo complejo. Debe tener una parte inicial, una parte de espera y una parte final. Se tiene que evidenciar estas tres etapas para que el desarrollo del niño sea eficaz y no contenga errores. También para que tenga el desarrollo del cuerpo hay que tener una pausa o un descanso entre cada actividad. Podemos poner de ejemplo el levantamiento de pesas, en donde podemos hacer en la primera semana unas 10 repeticiones de pesas de 15 libras. A la siguiente semana unas 13 repeticiones aumentando el peso a unas 20 libras. Y a la tercera semana levantar y hacer unas repeticiones de 15 y levantar unas 30 libras. Y así sucesivamente se va a tener que ir cada semana elevando el número de repeticiones y el mismo peso, pero no se tiene que pasar el peso de que está levantando al peso que tiene la persona, porque va a crear lesiones en algunas partes del cuerpo, en algunas extremidades, y le va a ser después complicado el volver a levantar pesas. Principio de continuidad. ¿Qué quiere decir este principio? De que vamos a tener que llevar un control de las actividades o ejercicios que vamos a realizar con los estudiantes, ya que no podemos enseñar un tema, luego saltarnos a otro, porque ese no es el objetivo que se plantea. Entonces, para poder desarrollar las habilidades del niño es necesario llevar un control, un registro de qué es lo que se enseñó la primera semana, así poder continuar a la siguiente y así a la siguiente. Entonces, de esto es lo que se trata este principio. Y un ejemplo sería de que si esta semana trabajamos velocidad y el tiempo fue de 10 minutos, entonces a la siguiente semana tenemos que trabajar el mismo tema, solo que aumentar, disminuir la velocidad o el tiempo a unos 5 minutos, descansar, luego a la siguiente semana hacer menos tiempo de la que hicimos la anteriormente, y así tener el registro de la evolución y de cómo se va desarrollando la habilidad de velocidad en cada uno de los estudiantes. Vamos a ir con el último principio, que es la alternancia. Y se dice que en este principio se pueden incluir varias actividades dentro de una misma clase, pero siempre con el mismo objetivo, que es el desarrollo y las habilidades de las destrezas del niño o del estudiante. Podemos decir que podemos incluir varios métodos, varias estrategias para llevar a cabo
dicho principio. Un ejemplo sería la velocidad. O sea, dentro de la velocidad podemos desarrollar también la fuerza, la resistencia y la agilidad, que tiene como objetivo ir evolucionando más en la velocidad. Si en la primera semana hicimos 10 minutos, en la siguiente tenemos que hacer 5 y así ir mejorando el tiempo, pero en base a distintas actividades, en base a distintos ejercicios que llega a tener el mismo desarrollo en el cuerpo de desarrollar fuerza y, y agilidad a la hora de la técnica del atletismo, y sobre todo sobre el tema de velocidad. Ahora vamos a hablar sobre los fundamentos y empezamos con el fundamento psicológico, que desde aquí es donde parte todo el desarrollo que va teniendo el cuerpo, ya que es la mente la que ejerce el poder sobre nuestro organismo y sobre nuestras habilidades, ya que ya es la mente es la encargada de hacer que nosotros vayamos teniendo evolución. Un ejemplo es que cuando algún deportista tenga alguna lesión y quiera volver a practicar su deporte, tiene eso en la mente de que va a fracasar, entonces uno es el que le va diciendo que sí puede, que sí lo va a lograr, que practique, que siga haciendo la actividad. Y es así como la mente va teniendo la fuerza nuevamente de indicarle al cuerpo y hacerle que desarrolle de nuevamente sus habilidades para continuar con sus actividades diarias o deportivas. Ahora vamos a hablar sobre el fundamento pedagógico, que, que este es otro fundamento principal en donde se puede ver de qué manera nosotros vamos a desarrollar las habilidades en el niño, de qué forma, utilizando diversas estrategias, ya que se han visto que los niños aprenden de una forma más efectiva estando activos, estando corriendo, estando saltando. Entonces podemos inculcarles otras enseñanzas, otros conocimientos en base al deporte. De esto es lo que se trata el fundamento pedagógico. Un ejemplo sería de que nosotros podemos ponerle al niño una actividad recreativa muy simple, pero de nosotros depende de que la actividad sea con emoción, con energía, para que el niño tenga esa sensación de querer estar en la clase, de querer hacer las cosas, de querer hacer las actividades porque en verdad a él le nace y no por obligación o porque uno le esté indicando qué es lo que debe de hacer. Entonces es en eso donde entra lo pedagógico. Y ahora vamos a hablar sobre lo sociológico, que este es un fundamento en donde el niño tiene que tener comunicación con su entorno, en donde se tiene que desarrollar y envolver con otras personas y no estando solo pensando en él mismo. Si hablamos en el ámbito deportivo, en este ámbito es donde se desarrolla más lo sociológico, ya que en el deporte se trata de hablar de inclusión, de incluir a todos por igual y hacer que todos participen y de hacer actividades donde se vaya a reflejar eso. Un ejemplo sería una mañana recreativa, hacer actividades donde se involucren todo un establecimiento, todos participen, todos se hable, todos jueguen, que exista el compañerismo y así lograr tener un aprendizaje, ya que yo puedo juntarme con una persona que sepa más que yo, aprender sus habilidades o que ellos aprendan de nosotros. Entonces de esto es lo que se trata el fundamento sociológico, de ir creando nuevas amistades.